Segunda parte del turismo nuestra industria en Costa del Sol Televisión. Estamos hablando, por si usted llega tarde a nuestra cita y no sabe de qué va el programa de hoy, estamos hablando de la profesión de guía turístico y de lo que los guías turísticos pueden aportar al turismo, no solamente desde su propio trabajo, sino también desde su propia formación y conocimiento para que el sector en todos sus ámbitos ofrezca una mejor calidad en el servicio turístico. En la primera parte hemos hablado de esa profesión, de esa formación, de esas circunstancias que impiden que los guías turísticos de momento no sigan siendo optimizados en cuanto a todos los recursos y experiencias que pueden aportar. Y ahora de lo que se trata en esta segunda parte es de cómo aventuramos este año 2022 después de 2 años de sequía donde todos pues hemos intentado esperemos mejorar, aprovechar el tiempo para la recuperación. Yo no sé si en el caso de los guías turísticos, pues seguro que habéis padecido la situación de la pandemia y si al margen de ese padecimiento habéis aprovechado el tiempo para tener un arranque más satisfactorio a la hora de el momento en el que, pongo comillas, podíamos ir poco a poco recuperando la actividad turística. ¿Cómo han sido estos 2 años de travesía pandémica? Pues si puedo responder yo, y Adelante. respondo, creo que va a ser igual que lo que vayas a decir tú, Víctor, muy duro. Muy duro. Han sido 2 años, nosotros empezamos con la pandemia en el 2020, en marzo de 2020. Hay que tener en consideración de que los guías, nuestra temporada baja empieza la mayoría más o menos en noviembre. Vale. Cuando nosotros empezamos con la pandemia en marzo, nosotros ya llevábamos de temporada baja parados, más o menos la mayoría, desde noviembre del 2019, Pero era noviembre-diciembre. por las circunstancias de los ciclos. De los ciclos, Punto. Nosotros Claro. seguimos teniendo nuestras temporadas altas y bajas, Pero seguro cada que vez tendríais, menos, pero... En ese momento de la pandemia, en marzo del 19, la agenda ya estaría llenita de trabajo, ¿no? Sí, sí. El 2019 fue uno de los mejores años para Sin duda. muchos de los Vale. compañeros. ¿Y del 20? Claro, el 2020 no hemos trabajado. Nada. 2021 no hemos trabajado. Muy poco, Sí. cuando la pandemia lo Lo permitía. claro. Un turismo nacional, Muy puntual. cosa que, claro, muy puntual, y no solo eso, sino que primero, ese turismo nacional, pues como tenemos este intrusismo y estos free tours, se la han llevado todo en pandemia, no todo, pero sí que ha dañado mucho al profesional. Claro. Y no solo eso, Paco, porque yo trabajo con americanos. Hay compañeros que trabajan con ese turismo alemán, Claro. con el inglés. Sí, estáis Entonces, especializados. Claro, en sectores. por el idioma que conocemos. Claro. Y trabajamos con tour operadores de agencias, entonces imagínate, sí, los que trabajan con españoles un poco vinieron los alemanes, tuvimos A cuentagotas. un mes o 2 alemanes que vinieron, algunos cruceros, pero muy poco, Muy poco. nada, apenas nada. Entonces hemos sufrido, ya antes de la pandemia, nosotros estábamos en esa temporada baja, que no habíamos trabajado, digamos, ese mismo año, enero ni febrero, y somos los últimos en arrancar, porque nosotros no tenemos establecimientos donde lo hemos podido abrir y cerrar y abrir y Claro, cerrar, sino claro. nosotros hemos estado cerrados. Y sin ayudas, ¿no? Hemos ¿O ha tenido, habido algunas ha habido ayudas? ayudas, y esto sí que tengo que decir gracias a Cefapit. Nuestra federación en la pandemia estuvo, nuestra presidenta Almudena estuvo todos los días en contacto con turismo nacional, y ahí ayudaron a que nosotros estuviéramos en ese plan de ayuda. Correcto. Como ¿En qué guías consistía turísticos. ese plan de ayuda? ¿Algunas subvenciones o créditos a un mínimo interés? ¿Bonos ICO? No sé. Si quieres, Hubo una mezcla de todo. Vale. En principio no fue fácil, incluso yo recuerdo
Que lo comentamos, sobre todo porque nosotros como guías turísticos seguimos sin tener un número en el CENAE, digamos que es el número de autónomo. Claro. Entonces a nosotros, va a ver, el zapatero tiene su número, el que trabaja en la industria del hierro tiene otro, autónomos estoy hablando siempre. Y nosotros como guías turísticos pues estamos como en un limbo, ahí en medio. Claro. Bueno, parece que ese problema lo van a solucionar en breve. Aún así, al no tener un número de CENAE, pues como no nos podían enmarcar en ninguna profesión, significaba que nosotros no teníamos derecho... Al margen de nosotros no teníamos acceso a ninguna subvención ni a ninguna ayuda. Ya. No teníamos un cese de actividad como tenían otras profesiones. Cierto. Finalmente hicieron ahí un apaño y nos pudieron meter. Entonces pues ahí tuvimos un cese de actividad que se está cobrando, incluso a día de hoy se sigue cobrando. Los compañeros que demuestren que han facturado un 60%, un 70% menos de lo que se facturó antes del 16 de marzo de 2020. Con lo cual, ¿algo se ha podido amortiguar? Sí. Después la Junta de Andalucía ha dado ahí un dinero, son 3.000 euros que tienen que ser justificados con los gastos que se hayan tenido en todo este tiempo. Ha habido una serie de ayudas, que tú sabes que las ayudas obviamente nunca son suficientes, totalmente. Sobre todo sabiendo lo catastrófico que ha sido de toda la situación. Claro. Y digo yo, a tenor de esta travesía del desierto hasta ver que hay en el horizonte, no sé, hay en el horizonte brotes verdes, ¿estáis viendo ya, por lo que a la agenda se refiere y al momento actual, después que tenemos 3 vacunas, que los vuelos se están recuperando, que el tránsito de uno y de otro, ¿se ve algo? Sí, se ve, la agenda se está llenando. Bien, sí. La agenda de los colegas, porque hablamos entre nosotros, somos compañeros, amigos, y te puedo dar una anécdota. La semana pasada, uno de mis primeros servicios, recoger un grupo de estudiantes con sus profesores que venían desde Boston. Y pues un meet and greet en el aeropuerto, llevarles a su bus y después ya les veré, van a hacer una ruta por España y vuelven a Málaga y yo les tendré para hacerles la visita de Málaga su último día. Para mí era verles, porque yo trabajo, aparte de que trabajo con seniors americanos, trabajo con estudiantes americanos y su profesor, verles salir de este aeropuerto, entrar y llegar hacia mí y decir, está pasando, ya están viniendo, ¿no? Yo te puedo decir que personalmente mi agenda ya de marzo, porque yo hago muchos circuitos con americanos, casi que ahí tengo solo 4 días de descanso entre un circuito y otro. Claro. Entonces, esperando que la pandemia nos deje, bueno, que esta situación, ¿no? Ya, que nos deje trabajar, este año viene muy fuerte porque todo el mundo está deseando viajar. Cierto. Pero claro, vosotros sois como unos vasos comunicantes con todos los sectores turísticos. Si lo demás no funciona, vosotros poco podéis funcionar. Es decir, los museos tienen que estar abiertos, los hoteles, los restaurantes, las comunicaciones. ¿Cómo estáis viendo que la dinámica y el aparato turístico se va dinamizando en función de esas posibles expectativas? ¿Vamos tomando cierta velocidad de crucero en el resto de los sectores o estáis viendo que hay cosas que están todavía pendientes de reactivar? Te puedo decir que nuestra asociación, nosotros somos guías recibiendo a ese turista que viene de cruceros. Tenemos muchísimas escalas, que hay muchísimos cruceros que vienen a Málaga que solo trabajan con los compañeros, con los guías de AGP Málaga Cultural, y está bastante llena la agenda de la entrada de cruceros a Málaga. Sí, en cuanto a cruceros. En cuanto a lo que yo digo, pues visitas, también me comentaste hoteles, restaurantes abiertos, ofreciendo, porque claro, nosotros también les necesitamos, ¿no? Sí. Y estamos viendo que sí, que ya hay muchos hoteles que están ofreciendo esa capacidad que necesitamos para esos grupos, porque también, claro, nosotros tenemos esa comunicación con nuestras agencias, que cuando vemos que ellos tienen problemas en encontrar hoteles abiertos o en encontrar restaurantes, pues claro, ahora mismo la verdad es que viene con fluidez. El grupo que llega tiene ya su hotel concertado. Es cierto que nosotros tenemos que ponernos un poco al día en los restaurantes con los que trabajamos, por ejemplo, anteriormente,
que, bueno, es una lástima, pero algunos por la pandemia han tenido que cerrar, han cambiado de dueño, han cambiado de sistema, y es simplemente ponernos un poco al día de qué sitios, qué lugares podemos frecuentar o utilizar para nuestros grupos, para la demanda. Yo decía esa dinamización o esa recuperación de la actividad turística, porque, por ejemplo, en el caso donde nos encontramos, Benalmádena, ¿no? Bueno, pues el telecabina un día sí y el otro no. Claro. O los barcos que hacen travesías marítimas, a lo mejor sí, o a lo mejor no. Sí. Es un momento difícil, y donde además el guía es el mejor profesional que puede guiar al turista en función de este momento donde o hay cosas pendientes o hay cosas ya en marcha. Con lo cual sois claves para que el aceite que necesita la maquinaria empiece a ajustar las piezas, y qué mejor que ponerse en manos de profesionales que saben en qué momento se encuentran pues esos servicios turísticos, y máxime en una provincia como la de Málaga, donde la oferta de visitas, de conocimientos, de disfrute, bueno, os tenéis que empapar y poner al día continuamente ante la cantidad de ofertas y de servicios que hay, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Hay muchas llamadas poniéndonos al día de lo que podemos ofrecer, en contacto con nuestras agencias para decirles, oye, este sitio que me pides ya no está, ya tal. Y bueno, sí, la verdad que sí, pero sí que veo un futuro por delante en el que esa demanda que tenemos de todos los servicios que ofrecemos aquí, lo podemos ofrecer, claro. Podemos aceptar, podemos traer a ese turismo que va a venir, que creo que este año, y esperemos que venga muy fuerte. Bien, pongámonos en el caso de que esta maquinaria poquito a poco se va poniendo a punto, con la incertidumbre siempre de por medio, con las expectativas de que hay que apostar y que ya veremos cómo resulta, ¿no? Pero claro, quienes traen los turistas son los turoperadores, quienes traen los turistas son los aviones, los barcos, o por carretera, ¿no? No sé si hay que hacer nueva promoción o no, no sé si los modelos turísticos necesitan actualizarse, no sé si los servicios turísticos también tienen que ponerse las pilas. La pandemia seguro que algo ha hecho que cambie la actitud de los turistas y las exigencias de los turistas. ¿Qué creéis que para hacer esta recuperación más activa y más eficiente tengamos que hacer desde los ámbitos de captación de turistas? A lo mejor ya el británico ha tocado techo, pero siempre será necesario porque te quitan ese mínimo necesario. Pero, y el alemán, y el holandés, y los escandinavos, hemos perdido Marruecos, que yo no sé si Marruecos era un puente magnífico también para el servicio turístico de los guías. ¿Cómo creéis que esta recuperación pueda ponerse en marcha y sea todo lo que deseamos nosotros? Yo creo que sí, o sea, lo que tú comentas del tema de la promoción, yo creo que siempre, todo lo que sea promoción, ya lo decía Henry Ford, que si fuese pobre, el último céntimo que tuviese en mi cuenta sería para hacer marketing y publicidad. O sea, todo lo que sea publicidad y promoción de un destino siempre es positivo. Pero yo recientemente leí un artículo muy interesante, creo que era en el periódico El Confidencial, que decía que una de las lecciones que tenemos que aprender de esta pandemia es desaprender. Yo nunca lo había escuchado, la palabra desaprender. Y decía que llevábamos un ritmo de vida tan estresante y tan viciado que quizás este momento, esta pausa que todos los sectores, por eso yo creo que esta pandemia ha tenido el impacto que ha tenido, porque nunca nada había afectado tanto a nivel mundial y a todos los sectores. Entonces decían eso precisamente, que lo que tenemos que hacer es desaprender, o sea, desaprender lo aprendido, aprenderlo de nuevo e intentar ver las cosas con una visión completamente distinta. Entonces, estoy de acuerdo con la promoción, estoy de acuerdo también con un nuevo enfoque. Yo siempre, además que he venido invitado por ti y siempre ha salido el tema que hemos estado hablando mucho del demonizado turismo de sol y playa,
Yo no creo que haya que matar ningún sector turístico. Sin duda yo considero que lo mejor es la diversificación, el turismo interior, el turismo que siempre hemos debatido, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, dar a conocer la riqueza cultural de, por ponerte un ejemplo, Málaga y su Semana Santa, que es tan desconocida. O sea, todos esos sectores, todo suma. Pero yo muchas veces escucho eso de que ahora es el momento de replantear todo, ahora es el momento de poner tasas a los aviones o prohibir vuelos nacionales. No creo sinceramente que la economía y el mercado laboral se encuentren en un momento de prohibir. Yo creo que la palabra prohibir ya de por sí tiene una connotación bastante negativa. Vamos a usar mejor la palabra desaprender, volver a aprender y ver cómo podemos mejorar todo lo que hayamos hecho hasta ahora. Y digo yo, ante la corta experiencia de esa recuperación que habéis comentado de que ya se va moviendo vuestra actividad, ¿apreciáis en estos primeros compases de la recuperación una actitud distinta en los turistas que estáis tratando? Sí. Venga. Mucho, no sé si en tu caso, pero yo, por ejemplo, en el mío estoy notando mucha reserva, primero, de última hora. Sí, inmediata. De un día para otro. Y sobre todo, la gente quiere flexibilidad en la cancelación. Porque no se sabe lo que va a pasar. Claro. Sabemos que hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estaremos. Tuvimos Omicron, tenemos Omicron, no sabemos lo que puede venir, que ojalá no venga nada. Claro. Pero ahí está, no sé cómo será en tu caso, Moji. Y con el turista mismo, ¿no? Con ese viajero que viene, yo he notado que vienen con miedo. Nosotros, los guías, yo he notado con mi grupo que tengo que tener mucho tacto. Tengo que las distancias respetarlas, entender que hay algunos que lo he visto y lo he notado que tenían, yo lo nombraría pánico, pero era como un miedo a estar cerca. Tuve una visita del Museo Picasso con una pareja maravillosa. Y además conocían mucho Picasso y además es que esto era compartir, ellos y yo, y era fantástico. Yo notaba a esa señora, cada vez que entrábamos en esas salas, que eran las salas de Picasso, claro. El edificio magnífico. Es lo mejor del museo. Es que, claro, pero las salas, ya es sabemos. Es parte del museo, o sea, el propio edificio. Claro, sí. Son muy pequeñas y yo la notaba a ella muy nerviosa. En el momento que entrábamos tensa, que entrábamos en una sala donde había mucha gente, tanto individuales como quizás algún grupo pequeño, porque claro, nos juntamos, entonces yo necesitaba adaptarme a esa señora porque yo lo que quería es su atención hacia el museo, que lo disfrute, pero que no esté agobiada a todo momento. Entonces, en las salas donde yo veía que ella se ponía tensa, pues había que moverse un poco más rápido. Me movía quizás a la siguiente sala todavía hablando de la anterior porque veía que en la otra sala ella se sentía más cómoda. Todo eso creo que también nosotros, creo que todos nos damos cuenta de eso y eso lo hemos tenido que cambiar nosotros porque ha cambiado en ese turista. Pero claro, eso vosotros tenéis esa ventaja para los turistas que os contratan porque como sois psicólogos al mismo tiempo, os dais cuenta de que esa liturgia a la hora de enseñar un sitio, pues se puede ver alterada por esos condicionantes que la pandemia nos ha traído, que si la masificación, que si los contactos más o menos cercanos, vale. Pero quizás también tengamos que plantearnos que las instalaciones, los museos, los restaurantes, no sé si los establecimientos de souvenir y cualquier otro negocio turístico tengan también que adaptarse a esas conductas y a esas circunstancias creando, pues no sé, creando que o potenciando que la imaginación atienda y dé respuesta a esas sensaciones nuevas que anteriormente nunca se habían dado. Lo hemos tenido, estos 2 años hemos tenido aforos limitados en nuestro gremio y respetando ese decreto del guía de turismo donde nuestros museos, algunos, bueno, la mayoría son privados, tienen su propio aforo, pero nosotros, por ejemplo, no podemos guiar a más de 30 personas a la vez en una ciudad, en cualquier sitio. Ese es el tope de un guía, que pueda llevar 30 personas máximo,
se ha ido limitando. Claro. Todas esas normativas que aparecieron según si estábamos en el pico o estábamos bajando, tanto para las bodas, para los eventos, para los restaurantes, también lo hemos tenido nosotros, los guías lo hemos tenido. Entonces, esto ha existido estos 2 años en la limitación de aforos según cómo estaba la pandemia. Y nosotros, por supuesto, lo hemos respetado, porque hemos llegado incluso solo para poder llevar, creo que mínimo eran como 9 personas. Llegamos, 9 personas. Cuando estamos en el nivel máximo de alerta, nos limitaban a un tope de 9 personas. Claro, sí, claro. por guía. Ahora mismo la cosa está normalizada en cuanto a esa limitación, sí. Máximo 30 sí. y punto. Sí. Que es el tope, haya o no haya pandemia, que siempre habéis establecido. Es lo que rige nuestro decreto, sí. Claro. Sí. ¿Sois optimistas? Siempre. Mucho. Somos guías turísticos. Los Siempre. guías turísticos tenemos que ser optimistas. Claro. ¿Dónde podemos arañar más turistas y no estamos arañando? Buena pregunta, buena pregunta. Yo diría... ¿Y qué habría que hacer para que esos turistas que no los estamos atrayendo se sientan motivados y vengan? Paco, ya estamos con un número de visitantes bastante bueno en Málaga provincia. Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Yo hablo de recuperar. De recuperar, yo me quedo con soy tan positiva que creo que es que lo vamos a recuperar muy pronto. ¿Sí? Pero yo me enfocaría en que cuando recuperemos y recuperemos todos los sectores que teníamos, que cuidemos esos sectores. Que mantengamos la calidad. Eso es lo más importante para nosotros, porque el destino Málaga y provincia ya estaba, la provincia digamos que sí, que ya estaba empezando también a todos esos pueblos del interior y tal, ¿no? Pues se ha llegado a conocer y tal. Málaga capital en sí ha crecido en número de turistas increíblemente. Hemos llegado... Menos mal. Sí, sí. Hemos llegado a un número en el que creo que si llegamos, y ojalá lleguemos a lo que teníamos en el 2019, que ahora nos concentremos más en cuidarlo, en esa sostenibilidad, sí, en no saturar el destino, en tocar todas las puertas, pero lo justo y necesario, cuidando la ciudad y esos aforos del que hemos estado hablando. Yo os hacía la pregunta esta de dónde podemos arañar más, porque vosotros que estáis, como digo, en primera línea de contacto con los turistas, seguro que los turistas son, y nunca mejor dicho, cada uno de su padre, de su madre y de su pueblo. Y seguro que cuando trabajáis con ellos podéis empatizar de una manera mejor o peor, más cercana o más lejana. Y no os planteáis cuando hay esas diferencias de turistas, sobre todo con aquellos que son más receptivos, que son más cercanos, que empatizan mejor con nuestra cultura y con nuestro modus vivendi. No sé cuáles serían. Los holandeses me dicen por ahí, pero a lo mejor hay otros muchos más, ¿no? ¿No convendría, en base a esos criterios y esas observaciones, que las promociones que haya que hacer de cara a la recuperación hiciéramos más inciso, pusiéramos la lupa en atender este mercado que puede ser más receptivo y que se acopla mejor a esta recuperación? Tú sabes un gran olvidado que tenemos, por ejemplo, de mercado, y es un mercado que yo creo que tiene muchísimo potencial, un mercado que por desgracia yo no puedo cubrir porque no hablo ninguno de sus idiomas, pero es nuestro vecino del sur, Marruecos. Marruecos es el gran olvidado, y te digo, qué bueno, hace falta una buena promoción en ese país, porque es un país que se está desarrollando bastante, ya se está creando una clase media, la clase alta existe, claro, pero la clase media se está empezando a forjar en ese país, y esa clase media viene, y cuando viene con ansias de comprar. Qué bueno. Por desgracia, las comunicaciones entre los dos países a día de hoy está cortada la comunicación marítima, porque las fronteras portuarias están cerradas y la frontera de Ceuta está cerrada. Claro. En el momento que se abra, yo creo que deberíamos de abrir ese mercado. Pero como abrir ese mercado, yo creo que hay otros muchísimos mercados. Por ejemplo, el tema de Asia Central, el tema de Kazajistán, Turkmenistán, todos esos países, sobre todo yo creo que también de ahí es de vital importancia que se puedan abrir rutas, aparte de la que tenemos con Turkish Airlines o con Qatar durante los meses de verano,
como el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Málaga han intentado hablar con Emirates para hacer una conexión con Dubái, que nos ha creado un pequeño conflicto con Sevilla. Pero, lo siento, tenemos un aeropuerto que en 2019 rozamos los 20 millones y somos el número 19 en número de pasajeros a nivel dentro de la Unión Europea. Entonces creo que lo lógico es que entren a través de aquí. O sea, eso nos abriría a nosotros, ya a través de Turkish, nos ha abierto mercado, sobre todo asiático, indio, chino. O sea, es que estamos hablando de casi, entre chino e indio, estamos hablando de poblaciones de casi 3.000 millones de personas. Qué importantes son las rutas básicas. Aéreas. Y por eso cuando comentabas tú el tema de la recuperación y dijiste si veíamos unos brotes verdes, el brote verde que yo veo principal sobre todo en las apuestas de las aerolíneas por el aeropuerto de Málaga. Vemos compañías no solo de bajo coste, sino incluso nacionales de países que no paran de abrir ya no solo rutas, sino frecuencias. No sé si lo sabes, pero el aeropuerto de Málaga es el segundo aeropuerto del mundo con más conexiones con el Reino Unido. Qué bueno. De todo el mundo, después del de Tenerife. Tenemos una conexión desde el aeropuerto de Málaga con los 5 aeropuertos que tienen en la ciudad de Londres, por ponerte un ejemplo. Por tanto, hablamos de dónde apuntar para potenciar el máximo turismo en los lugares de orígenes. Pero si me pongo ahora aquí en nuestras potencialidades turísticas, culturales, medioambientales, gastronómicas, bueno, sol, playa, deportivas, ¿dónde deberíamos de hacer más hincapié en esos atractivos que tenemos? Porque la oferta es tan amplia, sin duda. Es tan de interior, tan de exterior, tan natural, tan urbana, tan cultural. ¿Dónde podríamos, digamos, perfilar y perfeccionar nuestra oferta turística? Yo habría más que nada recursos, destacar algunos recursos que tenemos en Málaga, y yo diría que quizás las barriadas, darles valor, y el que viene ya tiene la ciudad cultural. Málaga se vende como la ciudad cultural a nivel mundial. Nosotros estamos como un poco encerrados en enseñar ese casco histórico tan bello que tenemos, pero de ahí a mí muchas veces me piden, Moji, yo a veces tengo clientes que vienen 1, 2 veces y a la tercera ya me dice, oye Moji, ¿qué otra cosa, qué otra ruta me puedes hacer en Málaga? Cuando ya se la ha hecho el gastronómico, ya se la ha hecho el casco histórico, ya se la... Entonces llega un momento de que tú quieres moverte a las barriadas. Eso se llama turismo cotidiano. Efectivamente. No, de la vida y conectar diaria, con esos locales. Es lo que uno busca, además. ¿Sabes lo que ocurre también? Y yo estoy totalmente de acuerdo ahí contigo. Que yo creo que esto incluso podría dar para otro programa o varios programas, que es el tema de la turismofobia. Entonces, yo lo que considero sobre todo es muy importante que cuando hablamos de una integración y de un beneficio para la ciudad, cuando nos referimos a la ciudad nos referimos obviamente a los ciudadanos que forman parte de esa ciudad. Y sobre todo desde nuestro punto de vista, desde nuestro gremio, lo que siempre intentamos hacer es dentro de lo posible hacer partícipe al malagueño, a la persona de Benalmádena, al de Torremolinos, el sitio que visitemos, hacerlos partícipes y de una cierta manera por lo menos que el cliente gaste dinero en ese lugar. Por eso para nosotros es tan importante, por lo menos dentro de nuestra asociación, que no se usen altavoces. Nosotros consideramos que eso es muy molesto para los vecinos. Los grupos que no sean excesivamente grandes, que no pasen más de 30 personas. No alterar la vida cotidiana, porque tenéis que hacerlos casi invisibles. Estamos pasando casi de un punto de un turismo que era muy querido y muy apreciado a notar cierto... la gente es un poco irascible hacia el turismo y tienen reparo. Entonces yo creo que nosotros ahí, no solo yo creo que dentro de nuestro gremio, sino dentro de las propias administraciones, tienen que hacer ver también, y tenemos que enfocarlo todo y tener acciones obviamente para integrar a la ciudad en ese turismo y que realmente vean un beneficio sin que, por ejemplo, una persona, por ejemplo, no pierda un piso porque el edificio entero lo declaren apartamentos turísticos, por ponerte un ejemplo. Claro. Bueno, podemos estar aquí hablando, tú has dicho 1, 2 y 20 programas, Víctor, pero al menos este programa me pone mejor sabor de boca del que tuvimos hace ya algunos meses. Sin duda. Cuando estábamos un poco con
con la pandemia en el cuello, ¿no? Y viendo que este año, pues, el horizonte de la pandemia tiende a disminuir, porque peor ya no se puede estar, digo yo, ¿no? Aunque más vale no hablar muy alto, pues ojalá que ese optimismo y esas expectativas que tenéis los guías turísticos sea un fiel reflejo de todo el optimismo que debe de imperar en el sector, hoteles, transportes, comercios, museos, porque al fin y al cabo pues es nuestra industria y no hay otra donde podernos acoger. Ojalá que cuando llegue el verano y nos volvamos a ver las caras, estos buenos augurios sean una realidad y estemos hablando, yo no sé si se pasó de optimismo, pero el presidente de AECOS, José Luque, en unas recientes declaraciones, vino a decir que este año 2022 hasta podíamos superar al 2019. Yo no sé, ni tanto ni tan calvo, pero más vale, como dicen en mi pueblo, que sobre a que no que falte. Exacto. Así que hacemos votos por esa recuperación de cara a este año y que los guías turísticos siempre tengáis pues la atención y la consideración que os merecéis como auténticos profesionales de nuestra industria. Maji, sí, Tagmasevi, sí. Víctor Garrido, miembros de la Asociación Cultural, de la Asociación de Guías Turísticos Profesionales Málaga Cultural, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos veremos pronto. Eso un placer, esperamos. muchas gracias. Como también ustedes y nosotros nos veremos la semana que viene aquí en Costa del Sol Televisión con el turismo, nuestra industria. Buenas noches.